lo voy a grabar, es, uno, necesito, pongan mucha atención, necesito que me manden un WhatsApp, le voy a dar mi número telefónico, me van a poner que están en el curso de oratoria de alcance o de predicación, pero van a poner, estoy en el curso, en un renglón siguiente van a poner su nombre completo, ¿sí? El primer renglón dice, estoy en el curso, ¿correcto? De oratoria. En el segundo renglón, su nombre completo, nombres y apellidos, ¿correcto? En el tercer renglón, no, ya no tiene caso que pongan el número telefónico porque ya está en el WhatsApp, ¿ok? ¿Por qué? Me pidió Alfredo que todos se tienen que inscribir en línea, ¿sí? Pero necesitamos un grupo para poderles pasar mucho material, porque desafortunadamente es un chorro de material que a veces es tanta información que no nos va a quedar aquí. Todos los lunes, después de este momento del curso, yo subo la clase a un canal en YouTube. Ya está la primera clase, van a poder ver esta nueva el día de mañana. ¿Por qué? Primero, yo hablo muy rápido, doy mucha información. Y tercero, mucho de lo que está escrito aquí está escrito, pero el Espíritu Santo ha puesto otros versículos que no los tenía contemplados en la clase, porque sigue hablando el Espíritu, ¿correcto? Entonces, muchas cosas de las que he dicho, ni siquiera las tengo planteadas en el esbozo, el bosquejo de la clase. Así es que hasta para mí es sorprendente. ¿Sí? Para esto, mi número telefónico, apúntenlo, y aunque ya lo tengan, escríbanme, por favor, ¿sí? Diciendo estoy en el curso, porque tenemos que formar un grupo. Primero, 55 39 08 78 67. Repito, 55 39 08 7867. ¿Todos lo tienen? Así es que hoy que lleguen los de estos para que les mande la liga y puedan ver las dos clases que hasta hoy vamos a tener. Otra cosa importante. En ese grupo se van a presentar varias oportunidades. A lo mejor de que ustedes puedan apoyar el servicio de funerales. Hay otros servicios donde se necesita la predicación. Y entonces ahí vamos a tener información, como por ejemplo también aquí vemos a Claudia Parraguirre, a su esposo Armando. Pero ¿por qué digo Parraguirre si tú no te llamas Parraguirre? Pero bueno, es que, bueno, pues Claudia Parraguirre. No, lo que pasa es que con Claudita llevamos un chorro de tiempo y es padre. Pero ellos también tienen algo bien interesante con los silentes, ¿sí? Y tienen un tiempo de oración y de estar viendo en las redes sociales. Entonces, también es interesante participar en las redes sociales para la extensión del evangelio. Ahí podemos también apoyar. ¿Qué pasa en los cursos básicos? A veces faltan auxiliares de cursos básicos. Ese es un lugar en donde tú te puedes también entrenar para poder dar a conocer la verdad, ¿correcto? Pero eso tiene que ver con Noé Velázquez, no conmigo. Así es que lo que es evangelismo, conmigo, ¿sí? Los cursos con Noé. Y por último, antes de iniciar nuevamente con nuestra segunda parte de la clase, les quiero pedir un súper favor. No se queden callados. No se queden callados. El Espíritu Santo va a ser el que los va a guiar, les va a recordar lo que tienen que decir. Déjense ser usados por Dios. No le pongan límites a Dios. Empiecen a creer en ese Dios todopoderoso que quiere verte a ti como vencedor.
Y en cada momento que te sientas débil, es su fortaleza, es su poder que se va a perfeccionar en ti. Dale la oportunidad. ¿Sale? Ok. Vamos a iniciar con la siguiente parte de nuestra clase. Y para esto... Ay, ¿qué pasó aquí? Por eso. Ah, ¿ya me pasé del otro? No, sí estoy bien. Sí. Voy bien. Lo que pasa es que no habíamos terminado. Ok. Fíjense bien, ¿desde dónde o cómo podemos predicar o tenemos que predicar? Fíjense bien, comenzando desde las escrituras, o sea, no comenzando por lo que yo creo, lo que yo digo, lo que me han comentado, lo que yo he visto, es comenzar con la palabra de Dios, porque esa es la que tiene poder. Tú a lo mejor puedes usar argumentos muy atractivos, pero la que puede convencer, la que puede convertir, la que puede tener esa particularidad del poder de Dios es la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, verso 35 nos dice lo siguiente. Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía. El eunuco, voy a hacer una breve historia. Bueno, ahorita lo leemos mejor desde el verso 29 hasta el 35 para que lo entendamos mejor, ¿no? Y lo voy a leer conforme la Reina Valera contemporánea. Dice, a partir de la escritura que leía, y le habló también de las buenas noticias de Jesús. Ok, habló sobre el interés del eunuco, pero también lo indujo a conocer la verdad. Bien, Hechos capítulo 8, versos 29 al 35. Dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él, y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte, y ¿quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía, y le habló también de las buenas noticias de Jesús. Cosa importante, el eunuco a lo mejor ya tenía cierto conocimiento. ¿Por qué? Porque dice que había ido a Jerusalén a orar. Ah, caray, entonces estaba buscando a Dios, ¿no? ¿Cuánta gente crees tú en México que ha tratado de buscar a Dios? El 86% de los mexicanos, según los datos del INEGI, tienen una creencia en el Dios de la Biblia. ¿Sí? Estoy hablando de católicos, estoy hablando de bautistas, estoy hablando de metodistas, estoy hablando de toda esa gente que busca al Dios de la Biblia, ¿correcto? Pero no tienen un conocimiento completo, porque son como los atenienses. Sí, los atenienses eran bien religiosos, y se los dice Pablo en el Areópago. Dice, varones atenienses, en verdad veo que ustedes son bien religiosos. Porque cuando pasé por sus santuarios, me encontré a uno en donde había una inscripción que decía, al Dios no conocido. Pues de este quiero hablarles hoy. Del Dios que ustedes adoran sin conocerlo. Mucha gente habla de Dios, pero no conoce a Dios. Y a esos les tenemos que predicar. El eunuco a lo mejor estaba buscando a Dios, pero no conocía a Dios. No tenía la revelación, no tenía realmente el conocimiento pleno de la verdad. Necesitaba que alguien se lo explicara. Y qué interesante
es que si por algo el eunuco estaba leyendo el capítulo 53 del libro de Isaías, y es la profecía de la venida del Mesías al mundo, Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entenderlo? Si no hay nadie que me lo explique. Mucha gente no entiende. Y tú y yo se los tenemos que explicar. Eso es lo que tenemos que hacer. Felipe utilizó el texto que el eunuco estaba leyendo. Y como punto de partida lo utilizó porque él estaba ya enganchado en eso. Y entonces entró directamente a todo el mensaje. Esto muestra la importancia de conocer la palabra de Dios, o sea, tener el conocimiento de la Escritura. Por eso tenemos que leer. Por eso no solamente es, es que ya escuché. No. Cada vez que leas vas a recibir revelación de Dios. Y a veces un versículo en diferentes momentos de tu vida te va a hablar diferente Dios. Y es impresionante y dices, wow, esto no lo había entendido así. Porque no lo necesitabas en ese momento. Pero Dios, que es soberano, sabe cómo hablarte en cada momento que tú lo necesitas. Y te va a guiar a través del Espíritu Santo a hablarle a esa persona, no conforme tú quieres, no conforme lo que tú sabes, sino conforme lo que Él necesita. Entonces tienes que dejar que Él sea el que te guíe, el que te lleve, el que haga la obra. Dejar de ser tú para que Él viva en ti. Sí. Sí, a toda criatura. Ok. ¿Por qué el Espíritu Santo no le permite a Pablo a predicar en Asia? Porque no era el tiempo, no era la voluntad de Dios. O sea, todo tiene un tiempo, todo tiene una hora. Dios es el dueño de los tiempos, de las horas. Había una razón de ser, ¿sí? Yo no sé, no lo dice la Biblia, ¿por qué? Pero déjame decirte, fue obediente al Espíritu igual que lo fue Felipe cuando el Espíritu le habló. No vayas, no fue. El Espíritu Santo le dice a Felipe, ve, y fue, ¿correcto? ¿Qué tenemos que tener? Esa capacidad de entender los tiempos de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu, porque si no nos vamos a equivocar, ¿correcto? A ver, dice a toda persona la palabra, pero no dice en qué tiempo, ¿sí? Porque el tiempo es perfecto de Dios, no el de mío. No cuando yo quiero, sino cuando debo de hacerlo. Esa es la diferencia. O sea, cosa importante a entender en este momento. El tiempo de Dios es perfecto. Y Dios sabe por qué hacer las cosas y por qué no hacer las cosas. A ver. Ok. A ver, te voy a decir una cosa. A mí me llegó la invitación a predicar en la zona rosa. Híjole, es que, bueno, la voy a llamar con su nombre literal, a una secta de homosexuales, porque no era una iglesia de homosexuales, ¿correcto? Yo dije, wow, qué oportunidad tan grande, ahora sí me voy a dar vuelo, les voy a hablar del evangelio para que se conviertan, para que se vuelvan a Cristo. ¿Sabes lo que me dijo el Espíritu de Dios? No tires perlas a los cerdos. Dije, Señor, pero tú me has mandado a predicar a toda criatura, ¿cómo no voy a dejar? Estas personas tienen necesidades, estas personas. Yo no había entendido una cosa, que el que yo me parara en ese púlpito era como declarar que estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Ellos no buscaban que se les fuera a predicar la palabra, buscaban la aceptación de su forma y estilo de vida, porque ahí el pastor y el otro pastor, porque eran dos hombres,
los que guiaban a la iglesia, porque eran homosexuales, estaban tratando de que tú aceptaras la forma. Y eso no es lícito delante de los ojos de Dios. Y pasó un poquito de tiempo. Y de repente vuelve a llegar la invitación. Dije, ahora sí, Señor. Y me lleva al pasaje de Balaam. Sí, me llevó al pasaje de Balaam. Y Balaam, cuando ve el bonche de dinero, porque también ahí la ofrenda estaba muy buena. ¿Sí? ¿Qué fue lo que me dio a entender cuando veo lo de la burra? ¿Qué no ves que está el ángel de Dios allí? Dije, no, yo no quiero pasar por ese momento. Gracias, Padre, no voy. Tienes que entender cómo habla Dios. Te va a hablar de diferentes maneras. Dice que de muchas maneras habla Dios al hombre y el hombre no entiende. Pero ese es el hombre. Yo soy un hijo de Dios. Soy espiritual y las cosas del espíritu las entiendo. Y tú las debes de entender porque no eres un hombre o una mujer carnal. Eres un hijo o hija de Dios. Y eso es muy diferente. ¿Correcto? ¿Capichi? Por si mi español no entiende, a lo mejor el italiano. Ok, fíjense bien. Como Felipe debemos estar preparados para predicar a Cristo desde cualquier pasaje de la Biblia, adaptándonos a las necesidades y preguntas de la gente que no entienden y quieren escuchar. Porque dice que nosotros vamos a dar fe de la fe que hay en nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es tu fe? ¿Que Dios te va a sacar de la pobreza? ¿Que Dios no te va a hacer que te falte nada? ¿Que Dios te ha hecho un ser sobrepoderoso? Eso es egocentrismo. Lo que yo sí sé que quiere Dios de mí y de ti es que seamos sensibles a su voz, obedientes, conocedores de la palabra, hacedores de ella y no tan solo oidores. ¡Ay! Hay un fruto a través de la obediencia. Y Felipe, al ser obediente, pudo lograr algo interesante en el eunuco. Hechos capítulo 8, versos 36 al 38. Dice, en el camino encontraron agua. Y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿hay algo que impida ser bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Pregunta de Felipe, si crees de todo tu corazón, ¿qué tienes que creer? Fíjate bien, pasaje que estaba leyendo, y es que hay que ver todo el contexto de la historia, porque a veces nos perdemos entre las pequeñeces, pero no vemos la esencia, no vemos la revelación. ¿Qué estaba hablándole el Felipe al eunuco? La profecía del Mesías, ¿correcto? ¿Qué le estaba diciendo el eunuco? Jesús va a morir por toda la humanidad. Y a través de esa muerte vamos a ser perdonados, ¿correcto? ¿Qué le está diciendo aquí? Si puedes creer de todo tu corazón, ¿qué? Que Jesucristo murió por ti, por mí en la cruz del Calvario, para que fuéramos salvos, ¿correcto? Bien, una cosa importantísima que no se nos puede escapar en este momento. Así como Felipe le habló de la revelación de la profecía, también le habló del mensaje del Evangelio, ¿sí o no? Dice que empezó por las Escrituras en el pasaje que leía el eunuco, ¿sí? Pero lo llevó a la muerte, resurrección, perdón, misericordia de Dios a través de Jesús. Entonces, si explicó todas esas cosas al eunuco, cuando le dice, si puedes creer, puedes hacerlo.
¿En qué? En todo lo que le había explicado. No solamente decir creo, porque a veces ese es el problema. Decimos que creemos, pero mentalmente, no razonando, ¿sí? Creemos que es un concepto. No, no es un concepto, es una forma de vida. Y eso produce una transformación. Y luego dice, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Hay muchos impedimentos. Estar peleado con tu prójimo, porque lo vemos en el Nuevo Testamento. Que si tú traes una ofrenda al altar y te acuerdas que tienes un problema o alguien tiene un problema contigo, dejes la ofrenda ahí, ¿sí? Vayas, te pongas a cuenta con la persona y entonces vengas y le puedas traer ofrenda a Dios, ¿sí? Eso es lo que dice la Escritura. ¿El eunuco estaba peleado con alguien? No lo sé, pero fíjate bien dónde vivía el eunuco. Vamos al contexto. El eunuco vivía en el harem de la reina Candace, ¿correcto? Puras mujeres. Un hombre, porque era el jefe de los eunucos, sin virilidad ya. ¿Podía cometer pecado ahí? Y era el hombre más observado en ese lugar. Cualquier cosa que hiciera, ahora sí que se lo echaban en chicharrón. Entonces era un hombre que vivía apartado del mundo, apartado de la maldad, apartado de todas esas cosas que te pueden contaminar. Primera cosa, que no era adulto, ¿sí? Porque el bautismo es para aquellos que están en su mayoría de edad a partir de los 20 años según la Biblia. Porque los que tenían 20 años eran contados hacia arriba para salir a la guerra. Porque el bautismo también implica una batalla contra Satanás, contra el pecado, contra el mundo. Pero ¿qué pasa? El eunuco ya era un hombre adulto, ¿sí? Ahora, no estaba divorciado porque nunca se pudo casar, ¿sí? No tenía un problema con otra persona, ¿sí? No estaba en unión libre, ¿sí? O sea, en fornicación. Tampoco podía fornicar con nadie de las personas porque ya no tenía su capacidad viril de varón, ¿correcto? Todo eso, vamos analizándolo y vemos que Felipe ve que no tenía ninguna cuestión que pudiera afectar esa decisión que estaba tomando el eunuco. Y entonces dice lo siguiente, el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Otra de las cosas, necesitamos confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y aquí lo está confesando, ¿sí? Y por lo tanto, es reconocido como Hijo de Dios. ¡Wow! Dice, y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. No había ningún impedimento. La predicación de Felipe llevó al eunuco a una decisión inmediata, ser bautizado como señal de su fe en Jesucristo. Testimonio vivo para muchos. Cosa importante, este encuentro transformó la vida del eunuco y probablemente impactó la vida de muchas más personas a través de él. ¿En dónde iba a estar el eunuco? ¿Tú crees que no les iba a platicar a toda la gente de su alrededor, las doncellas, o sea, todo lo que había en el palacio? No, hombre, Feliciano iba a estar predicando. Ok, de eso se trata. Que cuando te caiga el 20 a ti, empieces a hacerlo con toda la gente que está a tu alrededor. Nuestro objetivo al predicar debe ser llevar a las personas a una respuesta tangible de fe, ¿sí? O sea, no solamente que se queden con información. Voy a hacer una analogía de esto. ¿Sí? Tú no eres un informante, eres un promotor, ¿sí? ¿Sabes cuál es la diferencia de un informante y un promotor? El informante da información. El promotor
hace que a la gente se le antoje lo que tú le estás ofreciendo. Por eso a veces en las agencias de viaje, y aquí viene la analogía, en las agencias de viaje, cuando existían, ahorita ya es mucho por línea, pero antes, en mis tiempos, ¿sí? Había agencias de viaje. Y tú llegabas a ese lugar y te empezaban a ofrecer algunos paquetes, algunas opciones, y te formaban todo un paquete muy padre. Pero ¿qué pasaba con esa persona que te estaba vendiendo un producto? Antes que nada había ido a ese lugar y precisamente los llevaban a esos lugares para que conocieran, para que vieran. Tú, si vas a promover el reino de los cielos, tienes que ir al reino de los cielos. ¿Has estado ahí? ¿Has estado ahí? ¿Has estado ahí? Ah, ok. Jesús vino a la tierra y entonces conoces el reino de los cielos a través de Jesús. Y en ese momento, cuando lees la escritura, ya puedes conocer, pero ahora, conocerlo, decir, ay, ahí está el reino de los cielos, ¿es lo mismo que vivirlo? Esa es la gran pregunta en este momento. A veces nosotros no hemos vivido las experiencias de lo sobrenatural, así es que nos tenemos que subir a los juegos. Súbete a la montaña rusa con sus subidas y sus bajadas y sus vueltas y sus torceduras para que puedas impactar a la gente por tu experiencia en el reino de los cielos a través de Jesús. Métete a la palabra, vive la palabra, saborea la palabra y dala a conocer. Sé un promotor del reino de los cielos, un promotor de Jesús, un Jesús que está vivo porque resucitó. ¿Sí? Todos los demás, vamos a decir, ídolos, porque son ídolos, Mahoma, Buda, están muertos, hasta tienen sus tumbas. Jesús es el único que no está en una tumba. Está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. ¿No le das gloria a Dios por ello? Yo me gozo por eso, sí, dáselo fuerte porque Él es Dios. Y mira, por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y nos va a llevar a nuevos campos, a nuevos territorios. O sea, no te vas a quedar estacionado en un solo lugar. ¿Por qué? Porque hay mucho mundo que recorrer. Hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 8, versos 39 al 40. Dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y ahí anunció el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, fue a muchos lugares y predicó el evangelio. Es que a veces la gente se conforma. No, yo ya prediqué el mes pasado. Yo ya prediqué hace un año. Por lo menos a una persona aceptó a Cristo. Y luego, ¿ya con eso? ¿Se acabó tu labor? Yo les decía la semana pasada, vamos por el mínimo. ¿Sí? El mínimo en 24 horas podría ser un alma. Pero a lo mejor dices, no, es que 365 almas en un año, sí, es mucho, mucho. Te la pongo más sencilla. En un año, uno, pero real. Empecemos por uno. Da el primer paso y te vas a quedar picado porque nadie puede comer solo uno. Y nadie puede llevar el evangelio a solo uno. Porque cuando tú ves el gozo, la alegría de la gente, dices, quiero más. Pero por lo menos empieza con uno.
Felipe no se detuvo después de su encuentro con el eunuco, continuó predicando en todas las ciudades por donde pasaba, mostrando una disposición constante para servir. No debemos limitarnos a un solo lugar o grupo o persona. Tenemos que estar dispuestos a ser enviados a donde sea necesario para compartir el mensaje de Cristo. Y fíjate bien, un legado muy interesante de Felipe. Algo que a lo mejor dices, oye, no, pues es que como misionero andaba solito, no tenía familia y todo eso. No, Felipe tenía su familia. ¿Sí? Fíjense bien lo que dice Hechos 21, capítulo 8 al 29. No, 8 al 9. Era mucho. Ya ven que uno le agrega. Hechos 21, versos 8 al 9. Dice, al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea. Ahí nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, vamos a hablar, de los que servían las mesas y que fueron llamados para ser servidores. Fíjense bien, verso 9. Y que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué quiere decir eso? Que Felipe no solamente era candil de la calle y oscuridad de su casa, sino también era luz en su casa. Y si sus hijas podían profetizar es porque veían que Felipe era un hombre íntegro, era un hombre honesto, era un hombre, vamos a decir, confiable, era un hombre en toda la extensión de la palabra, varón. ¿Sí? Y entonces ellas estaban dentro del mover de la iglesia primitiva o la primera iglesia cristiana en el Asia, bueno, allí en Occidente, en Oriente, y profetizaban. ¿Qué quiere decir? Que podían escuchar la voz de Dios. En pocas palabras, conocían las Escrituras, porque es la forma en la que Dios nos habla. ¿Sí me entienden? O sea, no solamente es hacia afuera. ¿Qué está pasando en nuestro entorno familiar? Y ahí es donde vamos a ver de qué cuero salen más correas. Porque vemos que los hogares, aún de la familia de la fe en Cristo, que es la iglesia, se están destruyendo. No podemos permitir eso. Nuestro testimonio tiene que ser exactamente igual en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle, en todo lugar a donde vayamos. No podemos ser de doble ánimo, no podemos ser aparentes, no podemos ser hipócritas, o sea, actores, porque a veces aparentamos una cosa aquí y somos una cosa muy diferente en otro lado. Felipe no solo fue un evangelista efectivo, sino que también dejó un legado espiritual en su hogar. Sus hijas eran lo que reflejaba el impacto de su fe y ejemplo dentro de su familia. Hijo de tigre, ¿sí? Hijo de Cristo, santo. Sí, claro, porque sin santidad nadie ve al Señor. Ahora, la predicación no solo debe ser una tarea pública, sino también debemos influir en nuestras familias y discipularlas para que continúen compartiendo ellos mismos el Evangelio. Vamos a concluir un poquito esto con esto. Felipe nos enseña que la obediencia, el conocimiento de la palabra y la disposición para ser guiados por el Espíritu Santo son esenciales para ser evangelistas efectivos, ¿correcto? Porque hay muchos evangelistas, pero pocos efectivos, o sea, no logran sellar. Hay una cosa que en la mercadotecnia o en las ventas se dice, hay personas que saben ser cerradores, y a veces es lo que a mucha gente les cuesta trabajo, saber cerrar para poder vender. Nosotros no vendemos, nosotros estamos regalando el regalo más grande, y no nosotros, sino Dios a través de nosotros, la salvación. Pero hacer un cierre, el llamado a salvación, eso es bien difícil. Y déjame decirte, eso lo vamos a hacer la próxima semana. Por lo pronto, además de Felipe,
otro personaje en la Biblia de quien se le pide que haga obra de evangelista es Timoteo. Aunque a él no se le llama directamente evangelista. Fíjate bien, el único que se menciona con el sobrenombre de evangelista es a Felipe. En el Nuevo Testamento es el único que aparece como evangelista, ¿correcto? Y viene una cosa interesante. Timoteo, a él se le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Él tenía otro llamado, pero ¿qué tenía que hacer? También tenía que evangelizar. A lo mejor tú tienes otro llamado, ¿qué tienes que hacer? Predicar, hacer obra de evangelista, ¿correcto? Timoteo capítulo 4, verso 5, dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 5. Pero tú sé sobrio, ay, pues sí, claro, por eso. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ya lo había corregido. Espérate. ¿Mandé? No, Felipe el Evangelista, voy para allá. Felipe el Evangelista, al joven Timoteo. Sí. Nada más que estoy aquí con un problemón. Ya lo había solucionado. Sobre todo para la gente que está. Bueno, a la gente de casita se los voy a pasar en pantalla completa. Nada más, ahorita voy a dejar de pasar lo que es la cámara para que ustedes puedan ver completa la diapositiva. A ver, voy a ponerlo así, voy a fijar para todos, ok, ya estoy. Ahora voy a mandar hacia acá. No, ahí está. Ay, no, es que te ve feo. Es que en pantalla a los de casa se les ve feo, feo, feo. Se ve, bueno, ahí están por lo menos las citas bíblicas. Algunas, otras no. No, es que sí está raro eso. No encuentro cómo hacerlo. Ya lo había encontrado aquí. En la próxima clase les prometo que se los voy a tener bien. Bueno, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 5. Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El estilo de predicación de Timoteo está basado en las enseñanzas de Pablo y se enfoca en, primero, la fidelidad a la sana doctrina. Es algo que tenemos que tener nosotros muy, muy, muy presente. Ser fieles a la sana doctrina. ¿En qué forma? ¿De qué forma? Exactamente. Dejar de buscarle ruido al chicharrón. Sí. Porque sí, a veces somos bien buenos para eso. Buscamos cosas que ni siquiera Dios dijo, ni siquiera Dios quiso. Ah, ya está. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso. Es que allá en línea no veían esta pantalla completa, entonces, pero ya la tengo. Predicación, el joven Timoteo. Perfecto. Ahora, cosa importante. La fidelidad de la sana doctrina. Entonces, Timoteo debía ser fiel a la verdad del Evangelio y confrontar las falsas doctrinas que circulaban en su tiempo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 6, dice, si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. ¿Con qué nos tenemos que nutrir? ¿De qué nos tenemos que alimentar? Si tú comes pasto, vas a rumiar.
Si tú comes palabra de Dios, vas a predicar, ¿correcto? Cómete toda la palabra de Dios que puedas y esa no tiene medida, está a libre demanda. Porque dicen que a veces que tenemos que comer poquito, porque si no engordamos, pero espiritualmente debes de crecer muchísimo. Así es que la que quieras, ¿sí? Así como los bebés cuando acaban de nacer, a libre demanda. Y jálale, y jálale, y jálale hasta que te llenes, ¿correcto? O hay otra cosa importante, y de la buena doctrina que has seguido. Primera de Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 20. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las pláticas profanas acerca de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Así es que eso no te alimenta. Eso llena tu cerebro y no permite que entre más información y daña tu corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Si tú te estás llenando de mucha información extra, vas a tener problemas. Ahora, ¿es mala la información académica? No. No es mala. Pero lo más importante es la palabra de Dios, ¿correcto? Ahora, la cual algunos profesaron y se desviaron de la fe. Que la gracia sea contigo. Amén. Eso lo dice Pablo. Una vida ejemplar la hizo Timoteo. Pablo le exhorta a ser un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, ¿correcto? Su vida era un testimonio vivo de su predicación, o sea, era congruente. A veces nosotros no somos congruentes, ¿sí? No se nos nota. A ver, voltea a ver a la persona junto a ti, a ver si se le nota que es cristiano. Ahora, dale un jalón. Si huele a azufre, es que usa una loción que no es la de Dios. Cosa importante, se nos nota cuando estamos en la presencia de Dios, cuando hemos estado en la presencia de Dios y cuando no hemos estado en la presencia de Dios. Se nos nota. También le pidió que tuviera paciencia y pudiera enseñar. Pero a veces se nos va la paciencia. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, bondad, templanza, fe y gozo. ¿Correcto? A veces vas arrastrando la cobija y como guajolote, arrastrando la cosa esa que está apuesta. ¿Por qué? Porque no tienes gozo, se te acabó la fe y no has tenido paciencia. Déjame decirte una cosa, se te nota. Ay, Padre Santo. Segundo de Timoteo capítulo 2, versos 24 y 25. Pablo les recuerda, y con esto voy a terminar esta ocasión, que deben de corregir con paciencia y humildad, buscando siempre llevar a otros al arrepentimiento. ¿A dónde tenemos que llevar a los demás? ¿Nosotros o el Espíritu Santo que está en nosotros? Ok, fíjense bien. El siervo del Señor no debe ser contencioso, está escrito, sino amable para con todos. ¿Cómo? Eso lo aprendí en el comedor. Apto para enseñar, sufrido. Ay, pero no es el sufrimiento de la telenovela, No, porque ese sufrimiento de la telenovela es, ay, mi cielo, me dijeron, ay.
No, el sufrimiento del amor de Dios es aquel que tú sientes por aquella persona que dices que quieres, que amas, que es importante para ti, está sufriendo y tú tienes que hacer algo para que se vuelva eso una cosa memorable. O sea, que cambie su lamento en gozo, en danza, ¿correcto? Ahora, que corrija con mansedumbre a los que se oponen. O sea, no te agarres de a trancazos con ellos, porque tu lucha no es contra carne ni contra sangre. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad. Enfrentar el sufrimiento es o sea, tenemos que evangelizar, no va a ser fácil. Y tenemos que hacer de tripas corazón, dicen por ahí mis amigos. ¿Sí? Y tenemos que estar preparados para soportar todas las aflicciones. Porque dice, en el mundo tendrás aflicción. Pero no temas, confía. Yo he vencido al mundo. Ok. Ay. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno y porque en esta tarde hemos podido aprender de ti. Porque tú nos has acercado a las Escrituras y porque hoy nos estás mostrando de qué manera debemos de presentar tu evangelio. De qué manera tenemos que abrir nuestra boca y conforme a qué temperamento nosotros nos vamos a asemejar más de aquellos hombres que tú llamaste para que fueran enviados a predicar tu palabra. Yo sé que tú has escogido a mis hermanos. Yo sé que tú le has dado también esa comisión de ir y predicar. Instrúyenos, equípanos, pero sobre todo, Señor, danos la gran oportunidad de ser instrumentos de bendición en todo lugar en donde nos paremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me mandan el WhatsApp, ¿sí? También los que están ahorita por internet, porque ahí veo a Azucena, a Luz Medina, a Carlos Apale, a Johnny Amaro, a Silvia Urrea, a Rosa María Crespín, a Beto Juárez Salinas, a Samuel Guzmán Martínez, bueno, sí, creo que sí, Martínez, a Lea Mamre, tengo dos más, pero no los alcanzo a ver, pero a todos ustedes, que Dios les bendiga mucho, nos vemos la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, con la misma gente, y nos gozamos en el nombre del Señor. Que la paz sea con ustedes, mis hermanos. La misa ha terminado. Ah, no, esa no es aquí.